desarrollando, o puede ser también con frases que se van a ir desarrollando, pero que están escritas con equivocaciones. Entonces, ahí está el detallito de la definición, lo volvemos a repetir. Hemos dicho el día de ayer, es el caso de los vicios de dicción, son errores al formular, organizar o enunciar una oración o al momento de utilizar una palabra. Entonces, esos son vicios de dicción, son errores que cometemos nosotros al momento de especificar una frase, una palabra o ya sea una oración en extenso. Entonces nos vamos a ir equivocando, vamos a ir viendo, es decir, cuáles son las equivocaciones que nosotros cometemos al momento de hablar. El primer punto que hemos mencionado el día de ayer es el caso de la anfibología. Vayan revisando los apuntes que están haciendo, chicos. Anfibología, hemos dicho, también conocido como ambigüedad. En el caso de esta primera forma de equivocación, bien hemos dicho de las dos voces griegas, que es anfi, a ambos lados, y val, echar. En última instancia, ¿cuál es el significado de ambigüedad o de anfibología en este caso? Echar a ambos lados, es decir, tener dos caminos. No sé si en algún texto lo veía por ahí, tener dos direcciones, dos caminos en una misma oración. Es decir, en otras palabras más sencillas, tener doble interpretación. La definición que hemos mencionado el día de ayer, van a revisarlo también, decía de la siguiente manera: son oraciones o expresiones con más de una interpretación. La pregunta, perdón, el ejemplo que les hacía eran muy variados. Pueden añadir otro ejemplito más. Pollo a la plancha. Anótense, pollo a la plancha. Pollo a la plancha. Es un ejemplo también de este vicio de dicción anfibología, que en última nos muestra que en realidad tiene doble interpretación. Entendemos nosotros que hay un plato llamado pollo a la plancha, es decir, el pollo en una plancha, hacerlo cocer. Pero, ¿de qué tipo de plancha estamos hablando? No la plancha de la ropa, pero esa es la segunda interpretación que nosotros tenemos, que esté cocido a la plancha que utilizamos para la ropa. Muy curioso, pero ese es el modo como es que se desarrollan los errores que nosotros cometemos. Mala formulación de las oraciones en todo caso. En el siguiente caso, otro ejemplito más les doy. Fíjense, dice, para la clase de dibujo diseñé un barco. Les vuelvo a repetir, para la clase de dibujo diseñé un barco. Para la clase de dibujo diseñé un barco. ¿Qué está diciendo? Que en realidad él está diciendo de una primera interpretación que ha dibujado un barquito. Eso es lo que ha diseñado, un barquito en dibujo. Pero si lo entendemos de forma literal, dice que para la clase de dibujo había construido un barco de verdad. He diseñado un barco. Es como si dijera hubiese construido un barco. Tiene doble interpretación en este caso también. Listo, ahí está. Ese es el caso de la ambigüedad. El día de ayer hemos mencionado también este detallito llamado el ejemplito: vende una cuna para niños de madera, como si los niños fueran todos Pinocho, por decir así. Entonces, ese es el detalle de la ambigüedad. El siguiente ejemplo de vicio de dicción hemos mencionado solecismo. En el caso del solecismo, van a ir viendo siempre sus apuntes, chicos. Hemos dicho que consiste en impropiedades sintácticas. No sé si es la misma definición que les dije el día de ayer. A ver, anótenlo, si es que no. Consiste en impropiedades sintácticas. Impropiedades sintácticas. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo cuando decimos consiste en impropiedades sintácticas? ¿Pueden colocarlo ustedes? Mala construcción de la oración. Mala construcción de la oración.
Entonces, nosotros ya hemos visto el día de hoy, también hemos visto, chicos, si es que estaban los dos en el curso del día de hoy, chicos, hemos observado varios detallitos de lo que es la sintaxis, simplemente es la formulación de una oración. Ahora, en el caso de la mala construcción sintáctica, ¿a qué se refiere o mala construcción de la oración? Primer ejemplo, hemos dicho, tengo gripe. Está mal construida la oración porque en realidad la forma correcta es, tengo gripa. Esa es la fórmula o la forma correcta de la oración. Otro ejemplo que hemos dado el día de ayer, no me recuerdo. Y curiosamente, alguna vez tal vez han escuchado esa frase y o hemos dicho nosotros la frase, no me recuerdo, pero en realidad está mal dicha. La palabra o la oración exacta es, no me acuerdo. Ahí está. Otro tipo de solecismo que existe, chicos, es, anótense, les llevé a pasear. Les llevé a pasear. Les llevé a pasear. Subrayan la palabra les. Esa es la palabra incorrecta. Y la oración pues está mal escrita entonces. ¿Cómo se diría? Lo correcto es los llevé a pasear. Los llevé a pasear. Listo, ahí está. Es un ejemplo más de lo que es el solecismo. Otro ejemplito más para ir especificando y terminando este detalle. La palabra porfa. Alguna vez hemos dicho la palabra porfa. ¿Qué significa? Queremos expresar la idea de por favor, pero está mal escrita porque sintácticamente no existe la palabra porfa. Entonces, es una mala construcción y fíjense en una frase, perdón, en una palabra. Ya no es una oración, sino simplemente es una palabra. Y hay palabras a veces que sueltitas están también mal construidas. Listo, chicos, hasta ahí hemos visto el día de ayer justamente lo que es el solecismo. Vamos al punto número 3, que es modismo. Sáquenle captura, anótenlo, pero vamos a detallar y explicar lo que son los modismos. En el caso de los modismos, entre paréntesis pueden colocar ustedes muletillas. A veces también se las supone como con este nombrecito, muletillas. ¿Qué significan las muletillas? Para que me entiendan, antes de darles la definición. ¿Qué es una muletilla, chicos? ¿Qué es una muleta? Es para que una persona pueda caminar, es decir, una persona que está mal de un pie, por decir así, pueda apoyarse en esa muleta y poder avanzar tranquilamente. Ojo, es un objeto entonces para poder apoyarse. No se olviden ese detallito. Sirve para apoyarse. Entonces, los modismos o las muletillas sirven para apoyarse en palabras. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Otro detalle, quiero que lo anoten también. ¿De dónde viene la palabra modismo? Viene de la palabra moda. Y la palabra moda significa, como están viendo, tendencia. Es decir, en otras palabras, pueden ir apuntando, chicos, es una repetición constante, es una reproducción constante de algo que has visto. Por eso dice que es una tendencia. Un ejemplo, imagínense, en su tiempo, Cristiano Ronaldo se hacía un corte de cabello, o Lionel Messi se dejaba crecer la barba. ¿Qué es lo que pasaba con algunos, no con todas las personas, con algunas personas? Pues imitaban lo que hacía Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Entonces, eso es una tendencia, es algo que se repite. Y no solamente una persona, sino un montón de gente repite esa moda. Lo mismo sucede con el caso de, por ejemplo, ha habido un tiempito en el cual había los pantalones que estaban de alguna forma con roturas. ¿Qué es lo que hacía? La mayoría de las personas repetía más o menos el modelo. No todas, ojo, pero la mayoría. Entonces, esa es una tendencia, esa es una moda. ¿Qué dice lo siguiente? Ismo, exageración. Es decir,
el término ismo quiere hacer referencia a una exageración. Por ejemplo, para que me entiendan, individualismo. ¿Qué significa individualismo? Que la persona es exageradamente individual, solito quiere hacer las cosas. Eso en los deportes más que todo se ve, en los deportes de grupo, ¿no ve? Siempre le dicen, pasa la pelota o pasa esto o hace esto y no quiere hacerlo. Eres muy individualista. Eso está diciendo. Listo. Ya entendemos un poquito la idea del modismo. Es una repetición, pero exagerada. Eso quiero que lo tengan en mente. Vamos con la definición, para que me entiendan mucho mejor. Es un mal hábito, así anótenlo, es un mal hábito o costumbre lingüística. Es un mal hábito o costumbre lingüística. Les vuelvo a repetir, mal hábito o costumbre lingüística, punto aparte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos acostumbrados a hablar de una manera, pero la manera como estamos hablando es errónea. Es decir, vamos a ver a qué se refiere con esto de modismo, de moda exagerada. No sé si les ha pasado o quizás ustedes también hayan cometido este error. Hay compañeros o personas que a veces utilizan una palabra constantemente. Por ejemplo, la palabra o sea. Si tú le preguntas a esa persona y le dices, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué has llegado tarde? Y la persona exageradamente dice la palabra, o sea, llegué tarde porque tenía que hacer mucha tarea. O sea, es que estaba trabajando aparte y te cuento que hice esto, o sea, y continúa constantemente apoyándose en una palabrita que es muy repetitiva, exageradamente repetitiva. Entonces, anótenlo por si acaso ese ejemplito de o sea, es decir, es tanta la repetición que en realidad llega a ser un error. Si es que les ha pasado alguna vez o si tienen ustedes una palabra que siempre la repiten, pues desde la perspectiva de la lengua es una equivocación. Otro ejemplo importante. Imagínense que ustedes están en una exposición y cuando están desarrollando la exposición, esto más que todo pasa con los adolescentes, los niños y los jovencitos en colegio, cuando se desarrolla la exposición y te has olvidado decir algo o te has olvidado la definición de algo, ¿qué es lo que hacemos para no quedarnos callados? Utilizamos muletillas, utilizamos este modismo y decimos y constantemente estamos diciendo eso. O a veces otros dicen etcétera. O sea, estás exagerando una palabra y ¿qué estás haciendo? Apoyándote en esa palabra para no quedar en silencio. ¿Qué hemos dicho que son las muletillas? Un objeto que ayuda a apoyarse. En este caso, nos estamos apoyando en una palabra para no quedarnos calladitos en la exposición. A más de uno le ha pasado eso, ¿no? Dice profe, y empieza a repetir la misma palabra. Esito es modismo, chicos. Es una palabra que se repite exageradamente. Y ese es un error. Por ejemplo, algunas de estas frases también puede ser esto. Más que todo en México, ¿no? Chido, aunque esta palabra chido ya es aquí mismo en Bolivia también, ¿no ve? Neta, muchos modismos que son de México, lo estamos poco a poco tomando nosotros aquí en Bolivia. Y lo decimos. Aguas, cosas así, ¿no? Vamos al cuarto vicio de dicción, que se llama barbarismo. Anótense, barbarismo. Y en el caso del barbarismo, como están viendo ustedes, pues viene del griego bárbaros, que significa extranjero.
Aquí viene algo bien interesante. Son palabras sueltitas que a veces lo utilizamos también en oraciones, pero nos vamos a centrar un poquito más en palabras sueltas ahora. Fíjense, el barbarismo entonces no es que dice que escribes muy mal, muy salvajemente, bárbaro, no, no está diciendo eso, sino que utilizas palabras extranjeras, eso está diciendo. Anotemos una definición ahí al ladito. Es el uso de palabras extranjeras, justamente. Es el uso de palabras extranjeras, es el uso de palabras extranjeras, en lugar de vocablos genuinos, en lugar de vocablos genuinos, en lugar de vocablos genuinos, ahí está. ¿Qué son vocablos? Son palabras, pero hay que ir especificando con palabritas técnicas, siempre les digo, ¿no ve? En lugar de vocablos genuinos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que utilizamos palabras extranjeras en vez de utilizar nuestro propio lenguaje, el castellano. Como por ejemplo, ahorita hemos dicho, ¿no ve? No sale mucho del castellano, pero es igual. Chido. ¿Qué significa chido? En realidad es algo que está bien, algo que es bonito, algo que te parece que es correcto, etcétera. Eso es chido. Pero ¿qué decimos? En vez de utilizar la palabra me cae bien, o es bueno, o me gusta, cosas así, decimos chido. Otro, más grave todavía, chicos. Anótense la palabra show. Show. No sé si han escuchado en la televisión, ¿no ve? Dicen, esta noche tendremos un gran show. La palabra show está en inglés y no deberíamos de nosotros utilizarla. ¿Qué tendríamos que decir? Anótense ahí al ladito de la palabra show, la palabra correcta. Espectáculo tendríamos que haber dicho nosotros. Espectáculo. Entonces, hoy habrá un gran espectáculo, no un gran show, un gran espectáculo. Otra palabrita, los que les gusta fútbol, chicos. Por ejemplo, cuando decimos offside, posición adelantada, ¿no ve? Pero nosotros o los comentaristas muchas veces les gusta utilizar la palabra en inglés. Está en offside, pudiendo decir está en posición adelantada. Incluso decimos corner. La pelota salió por un lado, cerca del arquero. Corner. No es corner en castellano, es saque de esquina. Ahí está, esos son los ejemplitos del barbarismo. Fíjense, otra palabrita muy curiosa dentro de lo que es el barbarismo. También a veces se le conoce mucho con el nombre de extranjerismo, por si acaso, ahí en el dibujito lo pueden ver. ¿Qué dice? Barman, barman, otro drink. ¿No? Entonces la palabra drink en realidad es una bebida, si quieren ustedes, pero lo está utilizando en el sentido de hacerse más interesante el modo de hablar y le dice drink, como si fuera en inglés. Y les vuelvo a repetir, el inglés, el francés, el alemán o cualquier otra lengua que nosotros utilicemos en vez del idioma castellano que nosotros tenemos, es una equivocación. Vamos con el 5. Arcaísmo. En el caso del arcaísmo, ahí también tienen un detallito ustedes. Observan que viene del griego arjaísmo. Y la palabra arjaísmo significa en este caso antiguo. Entonces, ya sobreentendemos también. Hace ratito dijimos barbarismo, una palabra extranjera. Arcaísmo ahora, anótense la definición. Es el empleo de voces. Es el empleo de voces. Es el empleo de voces que han caído en desuso. Que han caído en desuso. Que han caído en desuso. Punto aparte. Ahí está. Eso es lo que se llama arcaísmo entonces. Les voy a dar 2 a 3 ejemplitos, bien sencillos. Vamos a estar jugando con palabritas sueltas, como les digo.
El primer ejemplito tiene que ver con esto. La palabra desde ya. Anótenlo. Es una frase que existía. Ahora ya no existe, chicos. Desde ya. Es o una pequeña frase que antes se utilizaba. Por ejemplo, si alguien le decía a alguien, una persona a otra, ¿no? Te invito a tomar un café, un amigo a un cuate, ¿no? Está un amigo a otro amigo, le dice, te invito a tomar un café, y el otro le dice, desde ya. Ahora, esa palabra era correcta en su tiempo, pero ahora ya es incorrecto. ¿Por qué? Porque si tú vas donde uno de tus amigos y le dices, qué sé yo, vamos a jugar fútbol, y la otra persona te dice, desde ya, suena raro. Es decir, ya no es el tiempo en el cual se utilizaba esa frase. Anótense la frase correcta. Desde luego. Ya no se dice desde ya, sino ahora se dice desde luego. Otra palabrita. Vamos a colocar el incorrecto y el correcto ahora, ¿ya? El incorrecto es disparejo. Anótense. El incorrecto es disparejo. Disparejo. Ahora la forma correcta, anótense al ladito. Dispar. Dispar. Fíjense, no sé si alguna vez ustedes han escuchado esta palabra, pero yo sí he escuchado alguna vez cuando algo no queda igual que la otra parte y dice, no, está quedando disparejo. Decían esa frase, aún todavía alguna vez lo he escuchado, pero ya se está perdiendo. Pero si yo voy a alguna institución y digo, no, está disparejo, no suena bien porque es una palabra que ya está en desuso. Lo correcto es decir dispar. Ahora vamos a ir con un ejemplo más grave todavía, chicos. No sé si sabían ustedes, si no me equivoco, hasta la década de hasta el año 1880, 1840, más o menos, hace 2 siglos atrás, aún todavía se utilizaba el término H, pero con sonido de J, es decir, la letra H, con sonido de J. Ustedes van a revisar el inglés y decimos hello, hi. La H tiene sonido. En el alemán igual tiene sonido. En el francés también, incluso, si no me equivoco, en el italiano, si no me estoy equivocando, tiene sonido. ¿Cuál es el detalle? En nuestro idioma, en el castellano, ya no tiene sonido, por eso decimos la H es muda. Pero ahora, imagínense traer esa regla a esta época. Uno de ustedes va a la tienda y le dice a la caserita, casera, véndame 1 libra de harina. No da el término. La señora se va a quedar impresionada y les va a decir, este joven o esta señorita no sabe hablar bien. Harina le dice. Entonces, fíjense, ya es un término en desuso. No se puede volver a utilizar un término que ya ha pasado de moda, por decir así. Ha pasado ya varios años desde que ya no se utiliza. Listo, eso es arcaísmo entonces, chicos. Son palabritas que ya son antiguas, súper antiguas. Ejemplitos más que están observando. Alberca, ya no se dice alberca, ahora se dice piscina. Hortal, antes se decía así, ahora se dice huerto. Truje, fíjense, es una palabra que recién me entero por decir así. Truje, ahora se dice traje. Son palabras así antiguas que no podemos volverlas a utilizar. Sería un error. Vamos con el siguiente. Neologismo. Neologismo. Está bien facilito ahí donde dice griego. Es decir, perdón, ya estoy hablando mal, chicos. Es decir, neos significa nuevo y logos significa palabra. En resumen, palabras nuevas. Anótense al ladito una definición bien sencilla. Es el empleo de nuevas palabras. Es el empleo de nuevas palabras. Es el empleo de nuevas palabras.
es el empleo de nuevas palabras. Punto aparte. Entonces, también, chicos, ojo, también es una equivocación utilizar palabras muy novedosas. Es lo más normal del lenguaje, chicos, lo más normal. Hoy día estamos hablando de la lengua en los cursos presenciales. Es lo más normal añadir nuevas palabras en el lenguaje, pero, por ejemplo, si nosotros colocamos la palabra que les decía esta mañana, chatear. Hace varios años un compañero me decía, no he podido investigar hasta ahora, hace varios años me decía un compañero, profe, la palabra chatear ya está ya está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, sí es un verbo. Yo chateo, tú chateas, él chatea, como hemos dicho. Sí se ha convertido en realidad un verbo. Pero ha tenido que pasar muchos años hasta que se lo coloque en el diccionario. Antes no se lo colocaba. Ahora, la palabra chat existe en el inglés. ¿Y qué significa? El significado es mensajes cortos. Eso es lo que significa chat. Es como decir una especie de diálogo, si quieres, con alguien, pero en mensajes cortitos. Pero nosotros no lo vamos a traducir en castellano. Hoy vamos a mandarnos mensajes cortos. No podemos decir eso. Lo hemos vuelto en un verbo. Vamos a chatear. Otra palabra interesante que sí habría que investigar, pero parece que no tiene todavía su correlativo en el diccionario. Facebookear. Algunas veces han dicho esas palabras. Hoy vamos a Facebookear. TikToker. YouTuber. Estas dos últimas palabras, por ejemplo, TikToker, YouTuber, son palabras novedosas. Entonces no se las puede utilizar, ¿no? Tal como está. Es decir, no tiene su traducción. Y esto es lo que yo quiero que tengan en mente, chicos. Hace ratito hemos dicho que se utilizan palabras extranjeras y es una equivocación. Ahora, en este caso son palabras nuevas, pero aquí no tiene traducción. Eso es el detalle. Por ejemplo, cuando hablamos de Facebook, ¿qué significa Facebook? Lo podemos desarmar en dos palabras, face, cara, y book es libro. Pero no voy a decir yo, a ver, te voy a buscar en tu cara libro. No podemos decir en castellano de esa manera. No tiene traducción la palabra Facebook. Entonces, ¿qué decimos? Simplemente utilizamos el inglés Facebook o Facebookear, o incluso le queremos dar un toquecito castellano. Tu perfil. Voy a entrar a tu perfil de Facebook. A veces se dice así. Pero fíjense, todas las palabras nuevas entonces no tienen traducción directa y es una equivocación utilizarlas. Ahí están unas palabritas que también les coloqué, ¿no ve? WhatsAppear, por ejemplo. Ratón. En el caso del ratón, no sé si es más una especie de anfibología más bien, ¿no? Parece que es una equivocación, no sé si está hablando del ratoncito de que come queso o el ratoncito de la computadora, ¿no ve? Incluso la palabra computadora viene de la palabra computer. También es un neologismo. Computadora le hemos puesto a la fuerza porque no tenemos traducción. Los españoles son más capitos, ¿no? Son los que han colocado ordenador. Así le colocan a la computadora. Listo, vamos con el número 7. Redundancia. La redundancia también es llamado, como están viendo a un costadito, pleonasmo o también tautología, chicos. Cualquiera de esas dos, en total, las tres palabras, redundancia, pleonasmo o tautología, es como una especie de sinónimo. Vamos con la definición. Es el uso innecesario de palabras, les vuelvo a repetir, es el uso innecesario de palabras, coma,
porque repiten una idea, ya expresada, porque repiten una idea ya expresada. Punto aparte. Es decir, estamos utilizando varias palabras que al final de cuentas es lo mismo. En una misma oración utilizamos dos palabras y eso es una equivocación, dice. Fíjense el dibujito. Hey, sube para arriba. Ni modo que suba para abajo, ¿no ve? Entonces, está diciendo sube. Con la palabra o el verbo sube, ya se sobreentiende que es arriba. No va a ser abajo ni a un costado, ¿no ve? Sube se sobreentiende que es arriba. Entonces, en vano está utilizando doble palabra ahí. Sube arriba. La otra dice, ay no, mejor baja para abajo. Baja, cuando decimos baja ya decimos pues es hacia algo inferior, no puede ser hacia algo superior. O cuando a veces, no sé si les ha pasado chicos, alguna vez cuando sus papás como dicen los jóvenes, ¿no? Les retaron, les han reñido y les han dicho, ¿no? Ya, salí de este lugar, salí del cuarto, salí afuera, te dicen, ¿no ve? ¿Y tú qué tienes que decir? Ni modo que salga adentro, ¿no? Entonces ahí está. Ese es el detallito, chicos. Salí afuera. Está repitiendo dos palabras que es sencillo. Otra palabra que es curiosa, por ejemplo, lapso de tiempo. Lapso de tiempo. Lapso ya se sobreentiende que es tiempo. Entonces es innecesario decir lapso de tiempo. Lapso ya sabemos que es tiempo. Listo. Eso es redundancia, chicos. Vamos con cacofonía, que es otro tipo de los vicios de dicción. Cacofonía. Viene del griego cacos, como están viendo, que significa malo o feo, y de la palabrita foné, que viene a significar sonido. Entonces, ¿qué está diciendo? Un mal sonido. Anótense como definición lo siguiente. ¿Es el encuentro de sonidos iguales? Es el encuentro de sonidos iguales que producen efectos desagradables. Es el encuentro de sonidos iguales que producen efectos desagradables. Que producen efectos desagradables, punto aparte. Por eso se llama cacofonía, es decir, no se escucha bonito lo que vamos a escuchar en los ejemplos. Tampoco es algo muy duro, pero no se escucha bonito. Hasta el dibujito nos ayuda. ¿Qué dice? Pepe pecas, pica papas, pica papas. Fíjense, mucha utilización de la palabra pe y pa y pi, etcétera. Pepe pecas, pica papas, pica papas. Es muy, muy mal o desagradable el sonidito de haber utilizado mucha la P. Otra palabra, esta estación. Anótenle el ejemplito. Esta estación. Fíjense, esta estación. Cuando lo decimos con calmita se escucha muy bien. Esta estación. Pero cuando lo decimos de manera rápida, que es la velocidad que nosotros tenemos al hablar, decimos esta estación. Y suena medio raro. Incluso podemos agrandarla esta oración. Esta estación está en La Paz. Fíjense, esta estación está en La Paz. Mucho es. Y a eso se le llama cacofonía. Si les ha salido alguna vez una rima, incluso chicos, sin querer queriendo, déjenme decir, eso también es una cacofonía. Cuando no queremos hacer poemas, pero sin querer nos salió una rima, eso es una cacofonía. Por ejemplo, solamente les voy a dar el ejemplito, no lo anoten. Fíjense, te propongo una propuesta profesional. Les vuelvo a repetir, te propongo una propuesta
profesional. Si analizamos la oración está correcta, está bien hecha. Te propongo una propuesta profesional. Pero ¿cuál es el error? Mucha pro. Mucho sonido de pro. Ese es el vicio de dicción. Vamos con el caso del dequeísmo. Ese es otro de los tipos de vicios de dicción, chicos. En el caso del dequeísmo hay que especificar un poquito más. Vamos a anotar. Es el uso incorrecto de la preposición. Así anótenlo. Es un poquito más extenso. Es el uso incorrecto de la preposición, como van a poder ver en la pantallita, de la preposición de. La palabra de que están viendo ahí, eso es una preposición. Entonces lo pueden enmarcar en un cuadradito eso, ¿no? Les vuelvo a repetir. Es el uso incorrecto de la preposición de antes de la conjunción que. Antes de la conjunción que. Como están viendo en la pantalla, de esto estoy hablando, de la conjunción que. El día de ayer hemos terminado justamente las conjunciones y las preposiciones en gramática y a eso se está refiriendo. Una oración puede tener una preposición y una conjunción, pero a veces lo colocamos los dos al mismo tiempo. Y a veces en algunas oraciones es incorrecto. No siempre es correcto. Les voy a dar un ejemplito. Solo un ejemplo para que me entiendan, ¿ya? Le pidió, anótense, le pidió de que se fuera. Le pidió de que se fuera. Subrayen esa palabrita de. Cuando les dije le pidió de que se fuera, subrayen la de. Y debajo de esa palabrita coloquen una X. Es decir, está mal cuando le hemos colocado esa de. No tendría que haber estado. ¿Cómo tendría que ser la forma correcta? Le pidió que se fuera. Nada más. Es muy sutil, chicos. Parece que está bien. Le pidió que de que se fuera. Parece que está bien, pero en realidad está mal. Espero que no se hayan quedado así. Ahora vamos con el otro. El 10, queísmo. Siempre les digo, el dequeísmo y el queísmo son bien sutiles. ¿Qué pueden hacer, chicos, ustedes para poder entender de mejor modo? Pues vean ejemplos del Internet. Yo sé que muchos deben tener Wi-Fi en casa, deben tener datos ilimitados, tal vez incluso, no sé. Si hay esa posibilidad, utilícenlo bien, no solamente para tiktokear o ver TikTok o ver chats o chatear, etcétera, sino utilicen bien, chicos. En el Google, ustedes colocan ejemplos de dequeísmo, ejemplos de queísmo, léanlo, estudienlo. Hace años, por ejemplo, en alguna institución, no me refiero a lo policial militar, creo que de las normales o de otra institución, salió algunas preguntas y justamente habían sido del Internet, lo habían colocado del Internet las preguntas, algunas, y pues el que ha revisado el Internet ya sabe las respuestas. Entonces, fíjense, ese detallito no lo pasen por alto. Anótense, consiste en borrar la preposición de. Les vuelvo a repetir, consiste en borrar la preposición de antes de la conjunción que. Consiste en borrar la preposición de antes de la conjunción que. Antes de la conjunción que. Punto aparte. Otro ejemplito les voy a dar. Creo que hasta en dibujo hay. A ver. No, este dibujito está mal. Vamos a especificar ahorita. Anótense. Me acuerdo que llovía. Así anótenlo. Me acuerdo que llovía. Me acuerdo que llovía.
¿Qué es lo que está mal ahí? Que lo hemos eliminado el de. En este caso sí tendría que haber estado el de. ¿Delante de dónde? De la conjunción que. ¿Cuál sería lo correcto? Pueden arreglarlo ustedes. Me acuerdo de que llovía. Me acuerdo de que llovía. Ese es el uso correcto del caso. Hemos borrado el de, pero no teníamos que hacerlo. En el caso del caísmo, teníamos que borrarlo y no lo hemos borrado. Entonces, por eso siempre les digo, jueguen con el Internet, chicos, ejemplos, ejemplos, ejemplos. De esa manera van a aprender muy bien. Este ejemplito lo vamos a saltar para no confundirnos. Vámonos al siguiente vicio de dicción llamado hiato. En el caso del hiato, quiero que coloquen entre paréntesis lo siguiente. Hiato cacofónico. Así quiero que lo anoten, entre paréntesis. Al ladito de la palabra hiato, anoten hiato cacofónico entre paréntesis. ¿Qué significa hiato cacofónico? Van a entender ahorita. Anótense. Repetir la misma vocal. Esto está mal. Ya. Repetir la misma vocal en sílabas. Repetir la misma vocal en sílabas seguidas. En sílabas seguidas, provocando un sonido desagradable. Provocando un sonido desagradable. Punto aparte. No sé si lo tengo el ejemplito, chicos, aquí. Ahí está, pues. Está bien. Estos son los ejemplitos. Le pueden sacar capturita. Fíjense, que hemos dicho es repetir una misma vocal en sílabas seguidas. Fíjense, ahí está seguidito la A en el primer ejemplo. Entonces, ¿cómo suena? Va a Acapulco. Léanlo ustedes si quieren de forma rápida. Va a Acapulco. Suena medio feo, desagradable. Pagaba a Antonio. María llama a Ana. Está allá abajo. Está allá. Aparecen dos vocales acentuadas aparecen ahí y tiene un sonido curioso. Castigo horrendo. Este último no me parece mucho. Ahí está, algunos ejemplitos de lo que es justamente el hiato cacofónico. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? En el anterior eran palabras que estaban en cualquier lugar de la oración. En este caso, están juntitas. Casi siempre son vocales juntas o pueden ser palabritas que casi nos dan una rima, pero igual de forma desagradable. Vamos con el número 12. Suena medio rarito, pero es así. Dice idiotismo, dice. Anótense la siguiente definición. Es una forma inapropiada. Es una forma inapropiada de la lengua. Es una forma inapropiada de la lengua. Punto aparte. Entonces está diciendo que está mal la formulación de esta siguiente oración. En el idiotismo aparece de esta manera, es decir, es una frase que no deberíamos decirla, aunque parezca o caiga bien. Fíjense, les voy a dar un ejemplito. Me alegro de que me haga esta pregunta. Les vuelvo a repetir, parece que suena bien. Me alegro de que me haga esta pregunta. Me alegro de que haga esta pregunta. Esa es la forma incorrecta, es decir, está mal dicha la frase. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiere especificar no es que esté a gusto, no está alegre, no está hablando de eso. Lo que tendría que haber especificado en una forma literal es lo siguiente. Su pregunta es acertada. Anótense. Su pregunta
es acertada. Es acertada. O sea, no estaba hablando de si le gustaba, no le gustaba la pregunta, sino de que estaba correcta. Entonces, era esa la manera formal de haberlo dicho. Y en eso consiste justamente el idiotismo. También tiene que ver un poquito con esta forma incorrecta de hablar las palabras. Habrán escuchado muchas veces esto. En vez de decir él o ella, hay algunos grupos que dicen ella. Otros dicen, como están viendo, con la letra E, nosotres. O con una X le colocan. Desde la Real Academia de la Lengua Española, esto no es correcto. Es incorrecto. No existe siquiera esas palabras. Aunque lo puedan formular muchas veces, repetir muchas veces hasta que se les quede en la mente a las personas, pero es totalmente incorrecto. Vamos con el 13. Impropiedad. Impropiedad. Anótense. Son palabras utilizadas con significado distinto. Son palabras utilizadas con significado distinto. Con significado distinto. Pueden subrayar la palabra significado para que se acuerden. Entonces son palabras que se utilizan, dice, pero con un significado distinto. Este es un problema semántico. Fíjense, ¿qué dice el ejemplo? Es un ejecutivo, perdón, estaba mal equivocado, está equivocado en la mitad ya. Es un ejecutivo agresivo, así tenía que haber sido. Me equivoqué yo también al formular. Fíjense, dice, es un ejecutivo agresivo. Está mal dicha esa frase, ¿por qué? Porque la palabra agresivo, ¿a qué nos lleva? Parece como si fuera un profesional malo, es decir, violento. La forma correcta era esta. Es un ejecutivo audaz. Igual me equivoqué ahí, chicos, perdón. Es un ejecutivo audaz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para decirle a una persona que es capísima en el área, ha utilizado en la primera oración la palabra agresivo. Es un ejecutivo agresivo. O sea, como queriéndole decir que es capísimo en el área, pero ¿qué es lo que ha hecho? Confundir los significados. La forma correcta tendría que haber sido, es un ejecutivo audaz. Es capísimo para el área. A eso se está refiriendo. Vamos con el 14, ya estamos terminando, chicos. Otro vicio de dicción se llama monotonía o pobreza léxica. Este está más fácil de entender también. Monotonía o pobreza léxica. Anótense, falta de vocabulario. Falta de vocabulario. Punto aparte. A eso se llama el caso de la monotonía, es decir, no tenemos un gran número de palabras y entonces sin querer repetimos la misma palabra. Fíjense la oración. La hospitalizaron en aquel hospital. No tenemos vocabulario ampliado y pues entonces nosotros utilizamos la misma palabra hospitalizaron para hospital. ¿Cómo tendría que haber sido? La hospitalizaron en aquel nosocomio. Ahí está, tenemos un sinónimo. Otra forma también podría haber sido correcta también. La internaron en aquel hospital. Fíjense, el primerito suena medio falta de vocabulario. ¿Listo? Ese es otro vicio de dicción. Vamos a este, que también es muy, muy interesante. Ya vamos acabando. Ultracorrección o hipercorrección. Anótense al ladito. Es la deformación de una palabra. Es
la deformación de una palabra pensando que es correcta. Es la deformación de una palabra pensando que es correcta. Pensando que es correcta, punto aparte. Fíjense, la equivocación está al lado izquierdo de su pantallita y en el lado derecho está lo correcto. Ahí dice inflación. O sea, la gente a veces cree que está hablando muy bien y pues le da un toquecito bien interesante y le dice, es que estamos en un tipo de economía en la cual hay mucha inflación. Está mal dicha. La palabra correcta es inflación. Y en algún momento, este segundo ejemplo que van a ver, los medios de comunicación escuchado lo utilizan. Cuando aún se están quemando los bosques, ¿qué es lo que dicen? Hay que concientizar a la población. Parece correcto, pero en realidad, chicos, es incorrecto. La forma correcta de la Real Academia de la Lengua Española es concienciar. Entonces tendrían que decir, hay que concienciar el uso del agua, el uso de los bosques, etcétera. Concienciar es la palabra correcta. Entonces, fíjense, hay correcciones que nosotros mismos le hacemos a una palabra pensando que está bien, pero en realidad está mal. Y en este caso también entra este detallito. Pensando que pueden hacer algo muy bien los grupos que ya saben ustedes, le colocan entonces X o una E. Pero en realidad, desde la Real Academia de la Lengua Española, dentro del lenguaje, no existe una tercera opción, sino simplemente dos opciones, él o ella. Y vamos al último, 16, vulgarismo. ¿Qué es el vulgarismo? No es hablar palabras vulgares, ¿no? Cuidado que se confunde. Es el uso de palabras mal dichas, así de sencillo. Es el uso de palabras mal dichas. Mal dichas. Se dice que esto es más en lugares de poca instrucción, lamentablemente. Como pueden ver, hay diferentes tipos de vulgarismo. El de fonemas, ¿qué quiere decir fonemas, chicos? Una letra, hemos dicho. Fíjense, en vez de decir fuimos, dice fuimos. Fósforo, en vez de decir fósforo. Diligencia, en vez de decir diligencia, ¿no ve? Cohete, en vez de decir cohete. Cohete. Ahora hay otro tipo de vulgarismo que es la regularización. Esto tiene que ver un poquito con las conjugaciones de los verbos. En vez de decir yo sé, dice yo sabo. Como el Chavo, no sé si alguna vez han visto el programa. Él tradució, escribido también dicen otros. A ver, entonces, lamentablemente son frases hechas por personas, que no tienen mucha instrucción, dicen, a ver. Y la desinencia verbal, que es muy parecida a la anterior. Amaríanos, comeríanos, estábanos, fuéranos. Hay un chistecito en TikTok, ¿no ve? Que te fuyeras, dicen, ¿no ve? No sé si han escuchado ese tipo de chistecitos. Tú tienes culpa de que se fuyera, dicen, ¿no? Entonces, fíjense, son palabritas, vulgarismos que incluso nos hacen dar un poquito de risa en este caso. Listo, chicos. Esos son entonces los diferentes vicios de dicción. Deditos arriba si es que se entendió, chicos. Si no, hay que ir siempre, como les digo, dando ejemplos del Google. Saquen en el Google y van a aprender muchísimo más solo viendo ejemplos. Todo lo que yo les di de teoría, repásenlo las definiciones, pero los ejemplitos vayan viéndolos más y más, chicos. Listo, compañeros, nos vemos el día de mañana. Bendiciones.